Buenos días, mis hermanos, gracias por seguir acompañándonos. Los invito a que sigan buscando las predicaciones en el canal de YouTube, sigan apoyando, hermanos, y nutriéndonos de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en la carta a los Hebreos 1, versículos 1 y 2. La carta a los Hebreos, versículos 1 y 2. Y si ya estamos todos, hermanos, la palabra de Dios dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a hacer una oración. Gracias, Dios Todopoderoso, porque nos das la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda, nos enseña y nos capacita para ponerla por obra. Te ruego que tú nos enseñes, Señor, que seas tú quien nos dirija en esta enseñanza, para que todos podamos tener alimento apropiado. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este contexto que leímos, mis hermanos, nos damos cuenta de que Dios está interesado, siempre ha estado interesado en buscar al hombre. Dice que Dios ha hablado de muchas maneras, en otros tiempos. Nos ha estado hablando o se ha estado comunicando, ¿verdad?, con la gente. En este caso, pues nosotros vemos cómo desde un principio Dios se apareció y se comunicó con Abraham, con Moisés y con todos aquellos grandes héroes, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y dice ahí la palabra que de muchas maneras quiere decir que Dios ha intentado comunicarse con el hombre de una o de otra forma. Pero esa comunicación, cada que Dios quiere comunicarse, es porque Dios quiere enseñar, quiere mostrarle algo al ser humano, ¿verdad?, que es parte de su creación también. Y esa es la finalidad por la cual Dios, de alguna manera, se ha mostrado interesado por comunicarse con el hombre. Recordemos cuando Dios le dijo a Moisés, ¿verdad?, que levantaran el tabernáculo, dice, porque yo quiero habitar en medio de ustedes, y de ahí, dice, yo voy a hablarles, de ahí me voy a manifestar ante ustedes. Entonces es una de las maneras tan gloriosas, tan hermosas, como Dios ha querido siempre comunicarse con el hombre. Y vamos a ver en este punto número 1, que es la enseñanza en el Padre. Este bosquejo, ¿verdad?, de esta predicación se va a tratar acerca de la enseñanza, tomando en cuenta que en estos días, precisamente, pues el viernes fue el 15 de mayo, que se festeja a los maestros en lo secular, ¿verdad? Pero es bueno que también nosotros como cristianos, pues también felicitemos y reconozcamos a nuestros maestros también, ¿cierto? También, tanto en lo secular, pero también en lo espiritual, ¿sí? Entonces, la enseñanza en el Padre. Inciso A, dice: Dios enseñó su personalidad. Si vamos y buscamos ahí en Deuteronomios 4, 35, dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Entonces, Deuteronomios 4, 35 y 36. Pero vean cómo Dios se manifiesta. Dice que a ti te fue mostrado, hablándole a Moisés, para que supiesen quién es Jehová, Dios. Es importante, cómo Dios tiene ese interés de mostrarse y de enseñar a su pueblo quién era Él. Y siempre se da a conocer, hermanos, como un Dios viviente o el Dios vivo. Hasta en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo reconoce como el Dios vivo. Pero ¿por qué hace ese parteaguas, o por qué se nombra como el Dios vivo?
¿Por qué se manifiesta Dios y nos enseña y les enseñó en aquel momento que Él era el Dios viviente? Para tener ese comparativo, hermanos, para que la gente de su pueblo entendiera que este Dios que creó los cielos y la tierra, que creó todo lo que vemos y aún lo que no vemos, era un Dios muy diferente a los ídolos que todas las naciones estaban acostumbradas y hasta hoy en día están acostumbrados a adorar. Ídolos, ¿verdad? Imaginación del hombre, que están muertos, que no tienen poder alguno, pero nuestro Dios se manifiesta y nos enseña que Él es un Dios vivo. Como dice el Salmo 115, ¿verdad? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Dios se manifiesta como el Dios viviente, no como los dioses de las naciones. Dioses que dice también que tienen ojos pero no ven. Y Dios tuvo mucho cuidado, hermanos. Ahí en Deuteronomios 4, vean cómo Dios le dice, acuérdense que cuando yo les hablé, en medio del humo, en medio de la lumbre, en medio de todo aquello, ninguna figura vieron. Para que no se vayan a corromper, dice, haciendo esfinge de varón, de mujer, de animal. Nada más escucharon la voz. Entonces es importante, hermanos, cómo Dios se manifiesta y nos enseña quién es Él, ¿verdad? Pero también dice que Dios, a través, hermanos, de las leyes y los decretos, cumplió un propósito santo. Ahí en Éxodo 18, en el libro de Éxodo 18, 20, dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. El propósito de todas esas enseñanzas, puesto que nosotros no nos encerramos en 10 mandamientos, 613 mandamientos, ahí Dios manifestó en el Pentateuco 613 mandamientos. Pero todos esos mandamientos, hermanos, si uno los revisa, si uno los examina, precisamente esa enseñanza que Dios tiene es para darnos a entender, dice, por dónde deben de caminar, hacia la santidad, hacia Dios. Todas esas leyes, todos esos decretos que Él nos enseñó, es para caminar en santidad. Todo lo que Dios hace, hermanos, todo lo que Dios dice, tiene un propósito y nos enseña. Yo me recuerdo que en una ocasión, hablando acerca de la numerología, decía una hermana, bueno, es que nos damos cuenta de que Dios nos enseña mucho a través de esto, y es cierto, a través de la numerología bíblica, a través de una cosa, a través de otra, todo tiene un propósito. Dios nada dejó al aire, nada dejó nomás a ver qué ocurría o a ver qué pasaba. Dios todo lo que decía, todo lo que hacía tenía un propósito, y el propósito era enseñar al ser humano, enseñarnos a cada uno de nosotros, a todos los hombres. Entonces nos damos cuenta, pues, de que Dios tiene propósito en todo, hermanos, y nos enseña. Y es importante, pues, que nosotros pues leamos la palabra de Dios, que nosotros entendamos también todo esto por lo mismo, para que andemos en santidad, a través de sus mandamientos, a través de sus leyes, a través de sus decretos, que andemos en santidad delante de Él. Y esta enseñanza, hermanos, que es del Padre, también la transmite Dios, la transmite. Si ustedes se dan cuenta, ahí en el famoso Shema, en Deuteronomio 6, Dios le dice al pueblo, dice, y estas palabras que yo te digo hoy, dice, las repetirás a tus hijos. Y es un compromiso. No existía desde un principio, no existía un legajo, un rollo donde Adán se pudiera haber
guiado, no había una escritura. Pero sin lugar a dudas, hermanos, que esta enseñanza fue a través de una transmisión, a través de una repetición. Si nos damos cuenta, cómo Dios, fíjense bien, Dios enseñó a Adán. Dice la palabra de Dios que la voz, ¿verdad? La voz de Dios se paseaba ahí en el huerto del Edén. Pero no era nomás para decirle a Adán, ¿cómo estás? ¿Cómo te amaneció ahora? ¿Verdad? ¿Cuál es tu itinerario? Sino que de alguna manera Dios tuvo el cuidado de mostrarle, de enseñarle a Adán. ¿Cómo es posible, hermanos, que Abel, por ejemplo, haya ofrecido un cordero? ¿Quién le enseñó eso? Pues sin lugar a dudas, hermanos, que esa voz que es Dios, ¿verdad? Que esa es la palabra que viene siendo el verbo encarnado Jesucristo, enseñó a Adán acerca de todo esto, y Adán a su vez enseñó a sus hijos. Y por eso Abel entendió y ofreció a Dios un presente, y era un cordero. Caín, ¿verdad? Bueno, tenemos que Caín ofreció otras cosas, ¿verdad? Ofreció el esfuerzo de él. Dios nada tiene que ver con las obras para salvación. Ya lo hemos explicado indefinidamente y ya lo sabemos. Entonces, todo esto, hermanos, nos habla de que Dios deja ese legado para nosotros, y la repetirás a tus hijos. A veces uno como padre, bueno, quisiera que nuestros hijos entendieran a la primera. ¡Qué bueno fuera! Así también Dios quisiera que nosotros entendiéramos a la primera, hermanos. Pero es necesario esa repetición. Y ya lo he comentado, ¿verdad? Hay ocasiones que el pastor o algún hermano predica de algún tema y uno dice, pues es que eso ya lo sé. Es que eso yo ya lo había leído. Bueno, es que si el Señor te lo está refiriendo nuevamente, es porque lo más seguro es de que no lo estás haciendo en tu vida. Y es necesario, hermanos, es necesario a nuestros hijos a través de una repetición. Mira lo que Dios quiere. Mira lo que Dios quiere de tu vida. Y las vamos a repetir. Y no vamos a perder el tiempo, hermanos. Estando en la casa, estando donde quiera que usted vaya, si tiene la oportunidad de ir manejando y va con sus hijos, hablen de la palabra de Dios. Tengan su devocional. No importa que el muchacho diga, es que eso ya me lo habías dicho, y te lo seguiré diciendo hasta que se haga una realidad en tu vida. Así también Dios con nosotros, hermanos. El Señor nos lo va a seguir diciendo hasta que se haga una realidad en nuestra vida, su palabra. Y aún así, hermanos, cuando la palabra se hace una realidad en nuestra vida, entre más escudriñamos, entre más leemos, más aprendemos. Esa es la bendición que tiene la palabra de Dios, de que es una infinidad de aprender, de enseñarnos. No tiene límites. No tiene, como dice ahí en Gálatas, ¿verdad? Todo lo que es el amor, la fe, la paciencia, dice, no hay ley, no hay un decreto que diga, ya hasta aquí llegaste. Es hasta que el Señor nos llame, ¿verdad? Bueno, punto número 2, podemos ver también la enseñanza, ya vimos del Padre, ahora vamos a ver la enseñanza en el Hijo. Yo me acuerdo, ¿verdad? Que hace algún tiempo, cuando estaba en la unión de jóvenes, platicaba yo con una persona, ¿verdad? Y me decía que discutíamos en relación a que él decía que lo más importante pues en la iglesia son las alabanzas y levantar las manos y aplaudir y una serie de cuestiones carismáticas, ¿verdad? Y yo le refutaba y le decía que no, que lo más importante es la nutrición de la iglesia, la enseñanza.
Y no hallábamos cómo adecuar esos comentarios ni nada. Y como yo siempre recomiendo, cuando haya una discusión, siempre vámonos al principio de las cosas, ¿verdad? Vamos al principio. ¿De qué es que en la iglesia se tiene que hacer esto, se tiene que hacer otro? Bueno, vamos al principio. ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Qué era lo que hacía la iglesia primitiva? Así también le dije al muchacho, bueno, vámonos al principio. ¿Cuántas veces cantó el Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces Cristo le dedicó a la alabanza, el tiempo? ¿Y cuántas veces el Señor le dedicó el tiempo a la enseñanza? Entonces, hermanos, el ministerio, inciso A, todo el ministerio de Cristo, hermanos, fue un ministerio de enseñanza. Todo, desde que Él caminaba, se paraba, ¿verdad? Y cuando se paraba y se sentaba era porque iba a decir algo importante. Todo ese ministerio, hermanos, todos esos 3 o más de 3 años fue enseñanza, enseñar a sus discípulos, manifestar a los demás. Dice la misma palabra nos enseña que esta manera de enseñar de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la gente lo escuchaba y se maravillaba por 2 razones. En su ministerio de enseñanza, el Señor Jesucristo, cuando Él hablaba, la gente se maravillaba. Número 1, porque Él hablaba con verdad, se le reconocía. ¿Se acuerdan aquella vez que se le presentó uno para atender y dice, maestro, sabemos que pues tú hablas con verdad y que no te escondes de nadie? Pero también vemos otro pasaje de la palabra donde la gente dice que se maravillaban de su doctrina, se maravillaban de la enseñanza de nuestro Señor. ¿Por qué? Dice, porque enseñaba con autoridad. No como los fariseos. Los fariseos, ¿verdad?, citaban los rabinos, ¿verdad? Como dijo el rabino Moshe, ¿verdad? Como dijo el rabino Isaacar, como dijo, ¿verdad? Pero no tenían esa autoridad para enseñar. Y Jesucristo tenía esa autoridad, hermanos. Habéis oído, ¿verdad?, desde el principio, mas yo digo, dice el Señor Jesucristo. Habéis oído, mas yo digo, esa autoridad que lo caracterizaba. ¿Por qué? Porque tenía todo el revestimiento, hermanos, del Espíritu y del Padre. Todo el poder estaba en Él. Por eso enseñaba, y su ministerio, hermanos, era de enseñanza. Mucha gente se le acercó. Mucha gente se le acercó a nuestro Señor Jesucristo, reconociéndole como maestro, raboni, rabí. Recordemos aquel joven, ¿verdad?, rico, que dice, maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno, verdad? No hay solo bueno más que uno, que es Dios. Pero no se trataba de que Jesucristo no se adjudicara esa palabra para Él, porque Él tiene toda la deidad, todo el carácter divino, sino que tanto Él, como este joven rico, como algunos otros, como Nicodemo, únicamente le reconocían como maestro. No iba más allá su conocer, su entendimiento hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que Nicodemo le dijo? Sabemos que vienes de Dios como maestro. No entendía realmente quién era Cristo. Y él se catalogó así, hermanos, y la gente lo reconoció. ¿Por qué, hermanos? Por su enseñanza. Porque su ministerio era enseñar. Pero también, inciso B, su enseñanza, hermanos, era acerca de la salvación por medio del Evangelio. ¿Se acuerdan cuando él dice, el reino de los cielos se ha acercado?
Muchas veces habló el Señor Jesucristo por parábolas directamente acerca de esta vida eterna y la gente no entendía, no comprendía. Cuando Él habló del pan de vida, dijeron, bueno, ¿cómo nos dice que vamos a comérnoslo? Cuando Él habló del agua, ¿verdad? Y le dijo a la samaritana, dice, caray, ¿y cómo vas a sacar si no tienes con qué? Cuando Él habló del nuevo nacimiento, dijo Nicodemo, y bueno, tampoco otra vez voy a volver a nacer de nuevo, ¿verdad? Voy a volver a ser bebé. No entendía la gente. Pero Él hablaba, hermanos, todo lo que Él hacía, ahí en Mateo 4, 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este versículo tan hermoso, hermanos, nos resume todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él recorría, dice, enseñando. Todo, hermanos, todo lo que Él hacía, ¿verdad? Él anunciaba el evangelio, Él sanaba, y a través de esta sanidad, Él enseñaba. ¿Se acuerdan? ¿Qué enseñanza dio el Señor Jesucristo tan hermosa con el paralítico? Una enseñanza tremenda, hermanos. Él les enseñó a todos, les mostró que Él era Dios, que Él tiene autoridad sobre todo sobre la enfermedad, sobre todo las dolencias, pero sobre todo la preocupación de la sanidad espiritual. Que el Señor Jesucristo, hermanos, tenía esa preocupación y esa pasión por las almas perdidas, porque lo importante era, tus pecados te son perdonados. Lo importante era, vete y no peques más. Y todo lo que hacía, hermanos, aún en nuestra vida, la enfermedad que nos aqueja, tiene propósito, tiene enseñanza. Aún cuando nosotros vamos por el mundo, caminando y vamos, y yo no sé por qué estoy aquí, ¿verdad? Y cuando llega una persona y comenzamos a hablarle del evangelio, decimos, bueno, ya entendí por qué llegué a este punto. Porque todo trae enseñanza en la vida del creyente también. Todo es hermoso, hermanos, en la enseñanza. Pero esta enseñanza, hermanos, así como el Padre dejó ese legado para la gente y repite, bueno, el Señor Jesucristo dejó ese legado también para nosotros. ¿Se recuerdan por ahí en Mateo 28, verdad? Ahí Mateo 28, del 18 al 20, la gran comisión. Dice el Señor Jesucristo, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Fíjense qué importante, hermanos, cuando uno lleva el evangelio y tenemos un discípulo, la recomendación es no nomás decir una serie de consejos ahí, de conceptos. Dice ahí, enséñale que guarde, enséñale que viva la vida cristiana, enséñale que camine de la mano de Dios, enséñale que guarde todas estas cosas. Guardar es vivir la palabra de Dios en santidad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra, enseñándoles que guarden. Entonces esa es una labor tremenda que el Señor Jesucristo nos encarga a todos los creyentes, que enseñes. Y esta labor, hermanos, esta labor del Señor Jesucristo, aun cuando Él
cuando él de alguna manera estaba ya próximo, ya había resucitado y próximo a subir al cielo, ¿verdad? Pero aún estando en su ministerio con vida, él les dijo una vez a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. La obra no iba a quedar inconclusa, pero les conviene que yo me vaya, porque había algo hermoso, había un propósito también en la partida de nuestro Señor, que es nuestro tercer punto, ¿verdad? La enseñanza en el Espíritu Santo. La enseñanza en el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo les dice que les conviene, ¿verdad?, que yo me vaya. ¿Por qué, hermanos? Porque iba a venir la llegada del Espíritu Santo. Porque este personaje, esta deidad tan hermosa, iba a dar continuidad a toda esta obra que una vez empezó el Padre y le dejó al Hijo, y sigue con el Espíritu Santo hasta que el Señor Jesucristo venga. Y esta continuidad, esta obra del Señor, hermanos, ¿cómo la cumple el Espíritu Santo? ¿De qué manera? Bueno, volvemos a lo mismo, hermanos. Dice Juan 14, Juan 14, 26, dice ahí: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿De qué manera iba a seguir ese ministerio o esa obra del Espíritu Santo? Con la enseñanza, mis hermanos. El Espíritu Santo, dice, Él va a seguirles enseñando y aún más. Él nos va a enseñar, dice, todas las cosas, dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vean qué hermoso, hermanos, la obra del Espíritu Santo. Ya la obra en la iglesia misma. Este Consolador, este Paracleto, iba a estar o va a estar siempre con nosotros, ¿verdad? Y no a un lado, hermanos, no a 2 metros, sino dentro de nosotros. Es lo hermoso de Dios, de que el Espíritu Santo estaría en nosotros y está en nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dice: les conviene que yo me vaya, porque viene el Espíritu Santo y Él les va a hacer recordar todo, hermanos. Cuando el cristiano, cuando el creyente se nutre, hermanos, de la palabra de Dios, cuando el cristiano medita en su palabra de día y de noche, cuando hace una delicia de su vida, escudriñando las Escrituras. Es increíble, hermanos, que a veces dice uno, porque es imposible, hermanos, aprendernos o memorizar todo esto. Pero cuando uno dice, yo no sé cómo, pero me vino a la mente versículos, ¿verdad? Yo no sé cómo fue, no sé cómo me pasó, pero me acordé de aquel versículo y se lo recité. Sí, pues es que el Espíritu Santo es su labor, hermanos. Él nos va a enseñar. Y es una enseñanza, hermanos, no nomás superficial. Es una enseñanza profunda. Dice ahí en Juan, ahí mismo en Juan 14, en Juan 16, 13, pero cuando venga, dice, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él nos va a guiar a toda la verdad. Por eso debemos de confiar, hermanos, en el Espíritu de Dios, porque Él nos va a guiar a la verdad.
porque es verdad. Así como Cristo dijo, yo soy la verdad, así como Dios se manifestó y dijo, todo hombre mentiroso, Dios sea veraz. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad y nos va a enseñar y nos va a mostrar, hermanos. Pero siempre, hermanos, respaldados con la verdad, con la palabra. Siempre respaldados con la palabra. Inciso B. Bueno, es una enseñanza profunda. Primero los Corintios 2. Primero los Corintios 2, 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Nadie nos llegamos a conocer. Yo, por más que esté con 20, 30 años casado con mi esposa, no se llega a conocer totalmente. Cada uno se conoce a sí mismo. Y por eso dice, ¿por qué? Porque nuestro espíritu, ¿verdad? Conoce quién somos nosotros. Así también dice la palabra de Dios aquí. Así tampoco, dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. No podemos conocer, fíjense bien, no podemos ir al Padre si no es por Cristo. No podemos conocer al Padre si no es por el Espíritu Santo. Qué belleza y qué hermosura y qué bendición, hermanos, es tener al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos conduce, hermanos, a la verdad, nos aleja de las herejías, como iglesia nos aleja de la apostasía. ¿Cuántas veces vemos por el YouTube, hermanos, ahí en internet, tanta gente que dice, el Espíritu de Dios dice que esto y que lo otro y que va a pasar y que... Acuérdense lo que dice la palabra, ¿verdad? Cuando dice Dios, bueno, si un profeta dice que yo lo mandé y dice cosas y no se cumplen, mátenlo, dice. Es mentiroso, yo no lo mandé. Es importante que como creyentes, hermanos, sepamos discernir los espíritus falsos. Esto a través del Espíritu. Por eso, hermanos, entendemos la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro, hermanos, que la profecía no es interpretación privada. No es como dicen los romanistas, ¿verdad? Únicamente la interpretación es la que nuestra iglesia da, dicen ellos. Mentira. Mentira. La única interpretación verdadera de la palabra es la que da el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en Corintios también. Cuando Moisés, dice, bajó de hablar con Dios, dice, brillaba su rostro, que fue necesario ponerse un velo. La gente se ponía un velo para poder voltear a ver a Moisés, que resplandecía su rostro, bajó contagiado de la gloria de Dios. Y dice el apóstol, dice, ese velo se les quedó. Se les quedó, hermanos. Por eso la obra del Espíritu Santo es tan importante en la enseñanza, porque la gente, el mundo, no puede entender y no puede discernir esto, porque se tiene que discernir ¿cómo? Espiritualmente. Por eso el hombre no puede llegar a Dios. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia, de juicio. Y cuando el Espíritu Santo, hermanos, convence a la persona, entonces, y solo entonces, dice el apóstol Pablo, el velo es recorrido, hermanos. Y a veces nos admiramos, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo no entendía esto? Si está bien fácil. Pues si no lo entendías porque el Espíritu de Dios no estaba en ti. ¿Por qué tantas iglesias salen con herejías? Porque el Espíritu Santo no está en ellos, porque disciernen con el pensamiento humano.
y no con el espíritu. ¿Por qué cuando leemos la palabra de Dios una y otra vez hay nuevas enseñanzas, nuevas cosas para nuestra vida? ¡Qué bendición, hermanos! Y esto lo hace la obra del Espíritu Santo. Pero esta obra de enseñanza, de verdad del Espíritu Santo, hermanos, pues no podemos dejar atrás, ¿verdad? Así como el Padre deja un legado, así como el Hijo deja un legado, pues el Espíritu Santo también deja el legado. Inciso C, ¿verdad? Un legado para la iglesia. Efesios 4:11 dice que Dios constituyó primeramente apóstoles, ¿verdad? ¿Cómo comenzó a construir la iglesia? Primeramente apóstoles, evangelistas, ¿verdad? Predicadores, bueno, profetas en aquel entonces, predicadores, pastores, ¿verdad? Y maestros. Son los dones de soporte, hermanos, de la iglesia. Todos los dones son importantes, hay dones de servicio, dones de señales, ¿verdad? Que esos pues ya pasaron. Pero estos dones son los dones de soporte. Y el Espíritu Santo los da de acuerdo a su soberana voluntad. Él los reparte como Él quiere. Y Él dice ahí muy claro, ¿verdad? En su palabra. Pero también, hermanos, el Espíritu Santo capacita a la iglesia con los dones. Y un don especial, hermanos, es el don de la enseñanza, el don de maestro. Todos, desde un punto de vista, todos tenemos la obligación, hermanos, de enseñar. Cuando usted gana a una persona para Cristo, usted lo va a discipular, usted les va a enseñar. Cuando usted se sienta con su familia en su devocional, que espero lo esté haciendo, usted se convierte en ese maestro, en ese sacerdote para su familia. Usted les está enseñando. Pero el que tiene el don de la enseñanza, ese hermoso ministerio, tiene una responsabilidad especial, hermanos. Tiene una responsabilidad especial. Se le ha asignado algo y un ministerio precioso, hermanos. Como no tienen una idea, un tesoro, hermanos. El poder descubrir, hermanos, esas bendiciones, ¿verdad? Eso, lo hermoso de la enseñanza, de la palabra, y comunicárselas a nuestros hermanos en Cristo, es un tesoro, hermanos, tremendo, que el Señor a todos los que les ha dado ese ministerio les ha confiado, hermanos. Y esto, hermanos, fíjense bien, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Yo quiero reconocer a través de esto, hermanos, a mis maestros de la iglesia, a los hermanos que tienen ese ministerio, ¿verdad? El ministerio de la enseñanza. Aquí en la iglesia, nuestro hermano Miguel, que coordina a los maestros, ¿verdad? Pero qué importante, hermanos, todo eso. Las maestras que enseñan a los niños, los hermanos que son maestros y enseñan a los jóvenes, a los hermanos adultos, ¿verdad? Qué bendición, hermanos, contar de verdad con gente, con hermanos que tienen ese hermoso ministerio, ¿verdad? Nuestro hermano David Lemos, un gran maestro, ¿verdad? Y así podemos mencionar a muchos hermanos que aprendemos de ellos, que con paciencia, con amor nos enseñan. Y dice en Timoteo ahora que si tú enseñas eso serás buen ministro delante del Señor. Pero también dice, fíjense, en 2 Timoteo 2:2, que este hermoso tesoro, dice,
nos lo encargaron, dice, pero que también tú encargues a hombres fieles, para que ellos a su vez encarguen a otros idóneos. Y así va la cadenita, ¿verdad? Es hermoso, hermanos, cuando alguien dice, yo quisiera tener el don de la enseñanza. Número uno, bueno, pues tienen que orar mucho al Señor, para si el Espíritu Santo pues le quiere dar, tiene que trabajar en la obra del Señor, para que usted descubra cuál es su ministerio. Pero cuando usted descubre, y si el Señor le dejó ese tesoro en sus manos, no lo entierre, mi hermano. No lo entierre, capacítese. Capacítese, hermanos. Si usted tiene esa bendición hermosa de poder ir al seminario teológico bautista, ¿verdad? Hágalo, prepárese. No importa que digas que pues a lo mejor yo no voy a ser pastor, pero va a ser maestro. A lo mejor no tiene esa oportunidad. Bueno, hermano, entonces prepárese siempre. Prepárese, no se conforme con saber Juan 3:16. No se conforme con una enseñanza o... No. Prepárese, hermano. Estudie la palabra de Dios, escudriñela. Con la ayuda del Espíritu Santo. Déjese dirigir por Él. Y vea, hermano, hay que ver cómo dice ahí en 1 Timoteo 5:17, que todos aquellos que tienen ese ministerio de la enseñanza y de la predicación, dice que a los ancianos se les tenga en doble estima, pero más, dice, aquellos que trabajan, fíjense bien, más aquellos que trabajan en la enseñanza y en la predicación. El Señor les da un puesto tremendamente, hermanos, tremendamente importante en la congregación. Por eso es importante que si usted tiene ese ministerio, prepárese, hermano. No se conforme porque pues me dieron esta hojita y se las tengo que leer. No, vaya más allá. Preocúpese por nutrir a los hermanos, porque los hermanos se vayan gozosos de la enseñanza, nutridos, alabando al Señor. Y en estos momentos yo quiero reconocer a mis hermanos maestros de aquí de la iglesia de Monterrey y quiero hacer una oración por ellos. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu enseñanza, por tu palabra, Señor. En estos momentos, mi Dios, te queremos rogar por nuestros maestros, por esos hermanos, Señor, que tú les has dado ese privilegio, hermanos, Señor, y ese tesoro tan hermoso que es la enseñanza. Bendícelos grandemente en sus vidas, en ese ministerio tan hermoso que tú les has dejado. Ayúdalos para que día con día crezcan y crezcan, Señor, y puedan enseñarnos grandes cosas, Señor. Puedan mostrarnos, Señor, tus misterios. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de estos hermanos y hermanas que conforman este cuadro tan precioso de la enseñanza en la iglesia. Bendícelos, Señor. A las hermanas que enseñan a los niños, a los que enseñan a los jóvenes, a los que enseñan a los adultos, a los que incluso a las hermanas que están en cuna, porque con su dedicación y con su amor enseñan a los bebés, Padre Santo. Bendícelos grandemente, Señor. Dales una bendición especial para ellos, Padre, porque tendrán un galardón hermoso y especial ese día, en el día del tribunal de Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, te agradecemos todo, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.